Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos empezando el encuentro en red. Vamos a esperar un minutillo por si se apuntan. Parece que están entrando todavía los asistentes. Esperaremos un minutillo más o así por dar tiempo a que se incorpore alguien más y comenzamos. Bueno, vamos a empezar ya. Parece que ya van por 54 asistentes. Yo creo que esto ya va cogiendo un número importante. Y bueno, pues en primer lugar os doy la bienvenida al encuentro en red de autoconsumo colectivo. Como sabéis, esto se encuentra en el segundo encuentro en red, el segundo ciclo de encuentros en red, de encuentros para reflexionar, que está teniendo lugar a lo largo de este año 2022. Este va a ser el segundo, el primero tuvo lugar en febrero, dedicado a servicios energéticos. En el día de hoy, pues hemos pensado en dedicarlo a autoconsumo colectivo, viendo que es una de las cuestiones más relevantes digamos, en los últimos años. Antes de entrar en materia, un poco por situar el alcance del encuentro, comentar que va a ser eso, va a ser autoconsumo colectivo. Se ha pensado no hablar de comunidades energéticas por diferenciar también lo que son autoconsumos colectivos de comunidades energéticas. Posiblemente haya un encuentro de red próximamente sobre ello, lo estamos valorando, pero en principio hoy nos vamos a centrar en autoconsumo colectivo. También nos queremos centrar únicamente en lo que son las cuestiones del autoconsumo en sí mismas, no en incentivos. Ya hubo en noviembre hubo un encuentro específico para incentivos dedicados a autoconsumo y la idea de hoy es tratar las instalaciones de autoconsumo, hablar del autoconsumo colectivo, ver qué cuestiones importantes hay, tratar sobre esas cuestiones desde un punto de vista más de la ejecución, de la toma de decisiones, de la tramitación, más allá de los incentivos, que es una cuestión bueno, que entendemos que hay canales de información específicos a través de la web, a través del aplicativo de consulta. Entonces, ahí hay medios para resolver. Incluso vamos a dar talleres también sobre autoconsumo, ya digo autoconsumo, con lo cual nos gustaría eh, dejar el espacio de hoy específicamente para tratar las instalaciones de autoconsumo. ¿Qué más? Bueno, decir que el seminario se está grabando. La grabación pues, se pondrá a disposición se subirá a la web, igual que se han subido los anteriores seminarios que se han ido haciendo. Por tanto, bueno, estará a vuestra disposición. También informaros de que hay una opción de preguntas y respuestas cuando, bueno, habrá un turno así de debate, de charla, y se dará la opción de plantear preguntas. Bueno, pues una vez termine ese debate, iremos viendo las preguntas que haya y iremos dando respuesta a esas preguntas en la medida que podamos. También tenemos que reconocer, bueno, que nosotros llegamos hasta donde llegamos y habrá cuestiones que a lo mejor no tenemos respuesta. Bueno, pues ahí se quedará la pregunta y trabajaremos sobre ella para tratar de responderla más adelante, ¿no? Bueno, pues poco más que decir en cuanto a soluciones, en cuanto a cuestiones generales. Sí, presentar a mis acompañantes. La verdad que es una suerte para mí, primero porque es el primer encuentro en el que participo y la verdad que me enorgullece hacerlo y me enorgullece estar acompañado por la gente que me acompaña, ¿no? Por José Vicente Espino, que es delegado regional de UNED, y es un tío fantástico, no solamente es un tío fantástico, sino que además conoce un montón de autoconsumo colectivo y lo va a compartir y no ha tenido a bien reservar una hora y el tiempo que haga falta para compartirlo con nosotros. Muchas gracias, José Vicente. A ti, José. Isabel, pues 3 cuartos de la misma. Isabel es jefa de servicio de energía, de la Dirección General de Energía, y es posiblemente la persona que más sepa de tramitación en Andalucía en relación con las instalaciones de autoconsumo, con lo cual no podíamos haber elegido una mejor persona para que nos acompañara en el día de hoy. Y Pedro Charneca es un compañero de la Agencia Andaluza de Energía, pero viene no en calidad de representante de la Agencia Andaluza de Energía, sino en calidad de usuario de un autoconsumo colectivo. Posiblemente, tú ya nos lo contarás, Pedro, los detalles, pero posiblemente el primer autoconsumo colectivo que ha habido en Andalucía. Y bueno, nos va a contar cuál ha sido su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a los tres y bueno, espero que echemos una buena tarde hablando de autoconsumo. Bueno, ya por otra parte, un poco contar unos pequeños antecedentes antes de dar la palabra a José Vicente. Y bueno, simplemente introducir que
El Real Decreto 244/2019 ha sido el que, me imagino como todos los que os he apuntado, sabéis, es el que ha abierto la puerta a la instalación de autoconsumo. Autoconsumo en general porque ha marcado un antes y un después con la normativa que había y eso se ha visto reflejado claramente en las instalaciones de autoconsumo que se han ido apuntando y también en cuanto al autoconsumo colectivo. Antes había una situación de indefinición en ese autoconsumo colectivo y a partir de ese Real Decreto pues ya quedan más claramente definidas cómo son esas instalaciones de autoconsumo colectivo, cómo se deben montar y bueno, como cualquier normativa que empieza, pues hay que establecer cuáles son los hitos, cuáles son los procedimientos y eso siempre, esa puesta a régimen conlleva un tiempo, pero ya se marca cuál es el camino que se debe seguir. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, es totalmente positivo esta reglamentación. Tanto es así que podemos decir, por ejemplo, que en los últimos años en Andalucía estimamos que hay 452 megavatios en instalación de autoconsumo, que se dice pronto, pero son cerca de 26.000 instalaciones. Que hablamos a nivel de toda España, hablamos en torno a 2.500 megavatios, lo que puede haber en instalaciones de autoconsumo. Entonces son valores ya de una magnitud muy importante. Por tener una comparativa, en la hoja de ruta del autoconsumo, que se aprobó en diciembre, ya establecía unos hitos de a cuánto autoconsumo se quiere llegar y establecía un escenario de 9 gigavatios. En un escenario normal 9 gigavatios, en un escenario de alta penetración 14. Si pensamos que estamos en 2,5 a día de hoy, bueno, pues ya llevamos mucho hecho y a lo mejor incluso son escenarios que se pueden quedar cortos. En fin, simplemente una reflexión sobre que, bueno, parece que el autoconsumo va y va bien, acompañado no solamente de esta normativa, sino también de los precios que ha habido, tanto precios de las instalaciones que han bajado mucho, como precios y sobre todo últimamente la electricidad que ha subido mucho. Entonces, esto hace como muy rentable este tipo de instalaciones. Pero bueno, un poco más allá de compartir esta pequeña antecedente, me gustaría que los invitados, que José, que viene por parte de UNEF y que tiene una gran experiencia en este tipo de instalaciones, pues nos traslade desde UNEF cuál es la visión que ellos tienen de las instalaciones, de estas normativas del autoconsumo y del autoconsumo colectivo para los próximos años. Cuando quieras, José. Bien, bueno, pues gracias, Javier. Primero, obviamente, agradecer a la Agencia Andaluza de Energía que piense en UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, bueno, pues para, obviamente, probablemente sea el que menos sepa de la mesa. Y estoy de acuerdo contigo que Isabel de Andalucía, ¿no? De España, y que Pedro seguramente va a ser el chico más demandado porque la gente que nos esté viendo y que nos preguntará que va a saber muchas cosas, ¿no? Brevemente, UNEF es la empresa, la Unión Española Fotovoltaica. Somos una asociación empresarial que nos vamos en torno a 600 empresas, más de 600 empresas ya del ámbito fotovoltaico, ¿no? Por hacer un poco de tiempo, ¿no? Es verdad, como tú decías, que el 244 nos ha abierto la puerta, ha abierto la puerta al país con más horas de sol de Europa y que menos potencia de autoconsumo tenía instalada en toda Europa. Era ridículo los números que tenía España. En el primer cambio normativo, en el 2018, abrimos esa eliminación del famoso y temido impuesto al sol, que parecía que nos iban a meter en la cárcel por tener una planta solar fotovoltaica cuando nunca por debajo de 10 kilovatios ha habido ninguna restricción y eso hoy lo sabemos y lo contábamos muchas empresas, pero la gente no lo creía por el rum rum que teníamos. Y ahora es cierto que se nos abre otra posibilidad. Antes era un autoconsumo individual, un generador, un contador, y ahora nos da la posibilidad de abrir ese autoconsumo compartido. Es decir, hacer un autoconsumo o bien no solamente una única persona, sino que directamente puede haber varios generadores, ¿de acuerdo? Y varios consumidores. O sea, al final lo que va a haber es varios contadores. Lo vamos a poder hacer de una manera interna, con una red interior, es decir, van a estar conectadas a una red interior, con una línea como si fuera, por ejemplo, una comunidad de vecinos, o lo podemos hacer a través de la red. Es verdad que a través de la red nos va a pedir diferentes requisitos. Vamos a tener que tener o bien la misma referencia catastral, vamos a tener que estar conectados en baja tensión y con una distancia de menos de 500 metros y demás. En ese caso, podríamos poner un ejemplo de un polígono industrial, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a enfrentarnos
a esas dos posibilidades. Pero ahora mismo sí tenemos la posibilidad de empezar a hablar de autoconsumo compartido. Es verdad que hay que cumplir una serie de requisitos, es verdad bueno, pues que la normativa está todavía a medio hacer. Hemos dado un primer paso, hemos dado el primer paso de permitir las primeras instalaciones, pero es cierto, y ahora Isabel seguramente nos abundará y nos arrojará un poco más de luz, que cuesta un poco más esa tramitación. Yo quería hacer la diferenciación de los polígonos y los pisos de vivienda, ¿no? Yo creo que España, pues como casi todas las ciudades europeas, de los países europeos, con más viviendas en pisos. Por tanto, es una oportunidad tremenda la que tenemos de poder generarnos y autoconsumir ya no solamente lo que podíamos hacer antes para las zonas comunes, sino que cada uno en su casa pueda tener parte de esa partición del autoconsumo. Es verdad que hay que tener unos determinados requisitos técnicos, es verdad que hay que reunirse en esas temidas asambleas de vecinos y reuniones de vecinos, pero que las normativas van cambiando, ¿vale? Antes necesitábamos unanimidad para poder aprobar cualquier circunstancia y ahora el autoconsumo compartido nos va a pedir que un tercio de esas participaciones que tienen los vecinos sean suficientes para poder llevar a cabo una instalación de autoconsumo compartido. Vamos a instalar la planta fotovoltaica y en esa reunión tenemos que decidir los vecinos cuál es la parte o cuánta cantidad de kilovatios, por así decirlo, van a querer. Si, por ejemplo, tenemos una instalación de 10 kilovatios, pues tenemos que repartirla entre los vecinos que queramos. Y tenemos que llegar a un acuerdo de cuánta cantidad necesitamos. Estos son lo que muchas veces hemos hablado, los coeficientes famosos, ¿no? En un momento fueron estáticos y en las alegaciones que se pudo realizar, nosotros desde UNEF las hicimos en la hoja de ruta del autoconsumo, hablábamos de coeficiente dinámico, porque no tiene ningún sentido que siempre sean rígidos y de hecho tendrá que evolucionar mucho más para saber en qué momento podemos estar hablando cada uno de esos coeficientes dinámicos. Bien, una vez que tenemos todo eso decidido, solamente hay que hacer la instalación, después hay que legalizarla. Por tanto, no es una situación difícil. Yo con esto, con este mensaje, lo que quiero transmitir, sobre todo a las personas que nos estarán viendo, es que es posible poder hacer estas instalaciones, que si se hace todo bien, no hay ningún tipo de dificultad a la hora de hacerlo. Quizás con los polígonos industriales sea más o menos igual, pero sí es cierto que tenemos menos experiencia a la hora de tener autoconsumo compartido en los polígonos industriales, porque sí existe una serie más de restricciones de las que podíamos tener con una instalación de red interior, ¿vale? Yo, como hemos tenido 5 minutos y yo creo que me acabo de pasar ya unos cuantos, lo dejo aquí porque después seguramente podamos charlar y Javier, a lo que tú mandes. Perfecto, José. Pues muchas gracias. Te agradezco la concreción en el mensaje y el quedarte en esos 5 minutos. Has hecho referencia al montar las instalaciones, a la legalización y tramitación de esas instalaciones, y yo creo que ya, bueno, pues viene al pelo que Isabel nos hable de ese procedimiento de tramitación. Y sí, Isabel, si eres tan amable, me gustaría que hicieras hincapié en eso, en el papel que juega cada agente en esa tramitación. Muy bien, muchas gracias a los dos. Y bienvenidos a todas y a todos a la sesión. Yo en primer lugar querría, en ese sentido de la tramitación, recordar que existe mucha información pública de mucha calidad a la que os invito a consultar. Existe en ese sentido, bueno, todo un interés que se está demostrando por facilitar estas instalaciones. Prácticamente todos los agentes implicados tenemos alguna guía o alguna simplificación publicada en nuestra web. En la Consejería de Hacienda, donde está la Dirección General de Energía, tenemos un manual. El IDAE a nivel nacional también tiene un manual y, por ejemplo, la principal empresa distribuidora en Andalucía, que ahora se llama E-Distribución, antes Endesa, también tiene un manual de tramitación. Todas esas informaciones son muy prácticas.
En ese sentido, bueno, desde Andalucía, desde la Junta de Andalucía, se viene impulsando el autoconsumo desde hace ya muchos años, incluso cuando la normativa no era tan favorecedora como ahora. Se creó una mesa para el fomento del autoconsumo que la organiza y la coordina la Agencia Andaluza de la Energía, y de esa mesa cuelgan diferentes grupos de trabajo en donde nos centramos en algunos de los aspectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto donde se crea una mesa específica para los instaladores, en donde los instaladores se forman y reciben cursos de formación y ellos mismos la coordinan. Otra mesa de comunicación, otra mesa de comunidades energéticas de la que hoy no vamos a hablar, otra mesa relativa a los trámites municipales, y hay otra mesa, bueno, más que otra mesa, disculpad, un grupo dentro de la mesa, que nos dedicamos a la tramitación. Ese grupo lo coordinamos desde la Dirección General de Energía y gracias a tener ese grupo operativo, pues a día de hoy tenemos muchísimas instalaciones completamente tramitadas en Andalucía. Un poco decía, ¿no? La normativa ha ido cambiando, ha sido cada vez más favorecedora. Los hitos importantes de favorecer fueron en el octubre de 2018, luego en abril de 2019 y recientemente hemos vuelto a tener otro espaldarazo. Antes de Navidad ha salido otra normativa básica, un Real Decreto Ley, que modifica algunas cuestiones y que vuelve a dar una vuelta de tuerca para facilitar las instalaciones de autoconsumo. Elimina la tramitación de una licencia urbanística, estableciendo que sea a través de una declaración responsable. Elimina las garantías para instalaciones pequeñas. Facilita que las conexiones a través de redes sean de cualquier tipo de tensión, permitiendo así autoconsumos también en alta. Y bueno, es una norma también que está intentando poner alguna solución de algunos de los problemas que se estaban encontrando. Uno de ellos es, ahora veremos un poco que el ciudadano o el titular estaba un poco ciego en el proceso de por dónde iba su comunicación, cómo se estaba legalizando, y han establecido aquí ya un buzón obligatorio para las empresas distribuidoras, para que éstas sean las que informen a la ciudadanía. Muy importante tener en cuenta ahora las modalidades son sin excedentes o con excedentes. Hemos superado otro tipo de clasificaciones y con la modalidad con excedentes podemos compensar o no compensar. De entre esas modalidades además existen dos tipos básicos, que es el individual o el colectivo, donde hoy nos estamos centrando. En cualquier caso, sea individual o sea colectivo, el primer paso para legalizar una instalación de autoconsumo es solicitar el código CAU a la empresa distribuidora de nuestra zona. La empresa distribuidora, en función de cuál sea, tiene algún mecanismo para ofrecernos ese CAU. En Andalucía, pues el 94% del territorio pertenece a Endesa y tiene una forma de solicitar ese CAU a través de la web. En su caso, en todas esas guías que os digo, determinadas instalaciones también necesitarán superar el proceso de acceso y conexión y conseguir en ese sentido una respuesta de que existe capacidad en la red para su instalación. Pero lo que seguro es el CAU. Y a lo mejor, en función de la potencia y en función de la modalidad, puede que necesite el acceso y conexión. Primer paso, el CAU. El segundo, legalizo la instalación ante la ventanilla autonómica. Y ahí puede ser de una instalación de menos de 100 kilovatios o de más de 100 kilovatios. Típicamente, las que tenemos y las que antes citaba Javier Ariza son las pequeñitas. Esas son las que están sobre todo proliferando en Andalucía. Son las de menos de 100 kilovatios. Bueno, en particular tenemos la mayoría de menos de 10 kilovatios. Y esas se legalizan a través de un aplicativo tipo declaración responsable, que se llama PUES en Andalucía, y que automáticamente obtengo mi puesta en servicio. Realizo la instalación, la presento y el papel recibí automático de ese aplicativo informático me permite ya poner en funcionamiento la instalación. No hay que olvidar que dependiendo también de dónde esté ubicada o del tipo de potencia, pudiera tener algún trámite ambiental o algún trámite urbanístico. Ya estoy pensando en autoconsumos a lo mejor medianos, ¿no? Pues a lo mejor en entornos industriales o en entornos rurales. Cuando nosotros realizamos la adaptación de esa ficha de baja tensión para las instalaciones de menos de 100 kilovatios, aún no se había diseñado todo el procedimiento de comunicaciones que luego quedó establecido. Entonces, algunos datos luego se volvieron obligatorios y fueron muy exigentes el Ministerio y la CNMC en cuanto al intercambio de datos. Entonces, quien a través de PUES no consiga que su instalación prospere, tiene otra ventanilla abierta para comunicar nuevos datos a la Junta de Andalucía, o si se ha equivocado, o si le han faltado algún detalle.
que es un formulario que se rellena también muy sencillito, lo llamamos el formulario de BEAJA porque es la ventanilla electrónica general de la Junta de Andalucía, y a través de ese nuevo formulario pudiera completar o revisar si algo le estuviera ocurriendo y no estuviera yendo bien su instalación. Igualmente, la tramitación tiene que terminar en algunos casos en un registro y hay que realizar ese registro. En el proceso de comunicaciones que nos impusieron, una vez que pasa la legalización de la comunidad autónoma, nosotros enviamos la instalación a la empresa distribuidora. La empresa distribuidora ahora realiza un ejercicio de comunicaciones con la empresa comercializadora, la que nos gira la factura, y entre las dos terminan de activar el autoconsumo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay que mantener una comunicación activa con tu empresa comercializadora, que va a ser tu representante en realidad en relación a todas las comunicaciones que tengas que realizar. Aquí las empresas comercializadoras, cada una puede tener también un producto comercial un poco diferente y ofrecernos un precio de compensación diferente cada una. Luego tendríamos que ser interesados como consumidores y elegir la comercializadora que mejor nos represente y que más respalde nuestros intereses. Una vez que todo ese proceso entre la distribuidora y la comercializadora se concluye, finalmente hay que realizar una adaptación de nuestros contratos. Muchos ciudadanos no saben que esto hay que hacerlo y a veces no responden incluso las cartas de sus empresas comercializadoras. Al final hay que volver a firmar una adaptación de nuestro contrato para que veamos reflejado en la factura la compensación, si queremos compensación, o en cualquier caso para que nuestra instalación quede completamente completada. Cuando estamos hablando de autoconsumos colectivos, el paradigma es que la norma es muy flexible, mucho más de lo que a lo mejor están todos los sistemas preparados. Y hay una lógica energética y un montón de posibilidades que tenemos que saber cómo implementarlo. Una instalación de autoconsumo se define por ese número CAU. Por ese CAU que al principio hay que pedírselo a la empresa distribuidora. Pero en ese CAU pueden colgar N consumidores, N generaciones y N almacenamientos. Incluso esas generaciones y esos consumidores pueden estar conectados en diferentes modalidades de conexión, a través de red o conectadas en la misma red interior o próximas a través de red. Entonces, es cierto pues que eso, las combinaciones son infinitas. Y las posibilidades energéticas y soluciones y encontrar cómo es nuestro consumo y cómo mejor sería adaptarnos a él. En relación al autoconsumo colectivo, hay que tener en cuenta algunas singularidades cuando realicemos ese ejercicio de comunicación entre comercializadora y distribuidora. Hay un documento más que aportar, porque tenemos que aportar el acuerdo entre los consumidores de cómo va a hacerse el reparto de la energía. Ese es un documento que se solicita en el colectivo y no se solicita en el individual. Igualmente, también para determinadas potencias o en general para los colectivos, la empresa distribuidora tendrá que realizar una verificación de nuestra medida, de nuestro punto de medida. Y bueno, como introducción ya está, ahora nos quedamos para las preguntas o lo que surja. Un poco solo recordar que la Junta de Andalucía ha intentado que todas las comunicaciones sean automáticas y fruto de eso, bueno, pues no tenemos ninguna comunicación pendiente y también un poco gracias que la mesa ya estaba en funcionamiento, bueno, pues tenemos más de 25.000 instalaciones, más del 60% completamente ya con el proceso concluido, con un ejercicio de todos los agentes de colaboración pues muy importante, en donde están las empresas distribuidoras, comercializadoras, la administración, los propios instaladores, muchos técnicos competentes. Entonces, bueno, pone un poco que sigue habiendo mucho nicho de mejora, pero tenemos mucho esfuerzo hecho y mucho conseguido. Muchas gracias, Isabel. La verdad que como introducción muy, muy completa. Yo me gustaría destacar de lo que has dicho, yo creo que por quedarnos con el mensaje, que es importante, sobre todo en las instalaciones pequeñitas, que el usuario final con quien se tiene que hablar es con la comercializadora. Que realmente un usuario que monta una empresa, una instalación de autoconsumo, es la empresa instaladora quien se encarga de legalizar esa instalación, la comunica a la administración la comunica a la distribuidora a la comercializadora y la comercializadora es quien se habla con el usuario. Y ese usuario tiene que responder a esa comercializadora o a la que él considere que le representa y es a través de la comercializadora con quien formaliza esa compensación de excedentes en los términos que acuerde con su comercializadora. Entonces yo creo que es importante
entender que eso, que el usuario simplemente con su comercializadora no tiene que, en principio no tendría que hablar con nadie más para tener esa compensación de los excedentes. Con los matices que hemos hablado, que has hablado tú del colectivo, bueno, que tiene una complejidad añadida por la verificación de esa instalación. Al ser colectivo hay que verificar una instalación y además, corrígeme Isabel si no es así, creo que tiene que solicitarlo el propio usuario, ¿no? Es el usuario quien se dirige, quien solicita esa verificación, ¿verdad? Aquí en ese sentido, la verdad es que el papel de la empresa instaladora o de la empresa un poco que esté liderando esa comunicación, sea a nivel de instalador o a nivel de técnico competente, es clave, porque van a hacer bien, va a empezar a presentar todos los documentos de una forma apropiada o puede ya empezar haciendo errores. Y claro, si todo va bien, es que todo es tan automático, todo el proceso va tan rápido que ya directamente cuando se detecta que la instalación es colectiva, ya se está solicitando esa verificación y se está alterando, advirtiendo en los sistemas. Entonces, bueno, a día de hoy, como el colectivo todavía no es una realidad tan presente como el individual, lo estamos además tratando en la tramitación de una forma independiente para que ninguno se quede atrás. Y se está garantizando en ese sentido que si se le olvida pedir la verificación, se le recuerda. Sí. Perfecto, muy bien. Pues nada, subrayar lo que tú has dicho de la mesa de autoconsumo, efectivamente, y de la mesa de autoconsumo y de toda la información que hay disponible, que realmente es mucha, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues comentar también que en la web de la Agencia Andaluz de la Energía, al ser coordinadora de la mesa, pues hay un apartado específico de la mesa de autoconsumo, donde aparecen recogidos todas las entidades que participan, donde está la Dirección General de Energía y está UNEF también entre ellas, y toda la documentación que se ha ido generando. Se han generado guías, hay una referencia al manual de tramitación, hay mucha documentación que yo recomiendo que se acceda y se consulte porque realmente se intenta recopilar toda la información que pueda ser de interés. También en la página web de la Agencia Andaluza de Energía queremos subir los correos de atención de las distintas distribuidoras, como ha comentado Isabel, con la modificación, con el Real Decreto Ley 29/2021 que salió en diciembre, una de las obligaciones que se recogían era la de disponer, que las distribuidoras dispusieran de un canal de atención a los usuarios, en el sentido de que habían llegado quejas con que las tramitaciones no se efectuaban y aunque tiene que ser la comercializadora, pero realmente la comercializadora depende de la distribuidora. Entonces, traslada el mensaje de que depende. Entonces, el usuario se ve un poquito impotente. Entonces, se quería desde el ministerio ofrecer ese canal, esa obligación para que las distribuidoras pues también dieran explicaciones si tuvieran que darlas, ¿no? Entonces, esa información también queremos recogerla conforme la vayamos teniendo, irla recopilando y ponerla a disposición de todo quien quiera, ¿vale? Aparte, bueno, pues por supuesto, tenemos nuestro correo de atención al ciudadano para consultas generales, no específicas de tramitación, porque no somos los competentes. Ahí está la Dirección General de Energía para atender las consultas que procedan, o la distribuidora en la parte que le toque, pero en la medida que podamos resolver dudas, como estamos hablando hoy, de procedimiento, de cómo es, de dudas generales, pues ahí nos tenéis a vuestra disposición, ¿no? Y bueno, un poco por completar también las presentaciones, Pedro, y tú como, no sé si he sido afortunado o bueno, porque también entiendo que el ser el primero pues tiene su dificultad, ¿no? El ser el primero en algo siempre cuesta más trabajo. Pero por eso también yo creo que tiene un aprendizaje que, si me apuras, más intenso y y más duradero, ¿no? Entonces, quiero que compartas un poco tu experiencia de, bueno, más allá de la tramitación que haya tenido tu instalación, un poco el resultado al que has podido llegar y un poco si realmente la instalación te funciona, es lo que esperabas, un poco que nos cuente un poco tu experiencia, ¿no, Pedro? Perfecto, Javi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer compartir la mesa con Isabel y con José. Y muchísimas gracias a todo el mundo y la oportunidad que me dais desde la agencia de contar la experiencia que nosotros hemos tenido. No en mi instalación, es la instalación de la comunidad de propietarios. Nosotros hemos tenido la suerte de vivir en primera persona los cambios normativos, porque cuando nuestra instalación se intentó poner en marcha, el 244 no estaba, no existía, entonces vimos como la normativa sí que impulsó el fomento de las instalaciones. Y yo creo que la situación hoy en día no tiene nada que ver con la experiencia que nosotros hemos podido tener. Yo creo que se ha trabajado mucho, que la consejería ha dado unos pasos muy adecuados, que el ministerio también ha aplicado, se ha puesto a hacer las tareas que tenía que hacer y hoy en día es infinitamente más fácil poder en marcha una instalación
de autoconsumo colectivo que a lo mejor lo que se podía hacer hace 4 años, que fue cuando nosotros empezamos en la comunidad a impulsar esta instalación. El resultado como conclusión final es excelente, es decir, las personas que forman parte de la comunidad, que no son todos, y que forman parte del autoconsumo colectivo, están compensando, han modificado sus contratos, han visto reducida su factura eléctrica, algunos pioneros incluso han ido un paso más allá y se han comprado un vehículo eléctrico y tienen su punto de recarga en la comunidad. Por tanto, yo creo que el sentir general es muy favorable. ¿Algunas cosas se pueden pulir y se pueden mejorar? Sin lugar a dudas, pero es un proyecto muy bonito, es un proyecto que implica ya no solamente a las personas que montan la instalación y que forman parte de la comunidad, sino a toda la comunidad. La comunidad te tiene que autorizar a esas personas que quieren montar la instalación, tiene que autorizarlo la comunidad. Es verdad que con el cambio normativo, los requisitos legales para que pueda esa autorización realizarse son mejores, incluso con el Real Decreto Ley 19/2021 todavía se han flexibilizado mucho más. Perfecto, todo lo que sea favorecer este tipo de instalación nos parece adecuado, pero es algo que los vecinos cuando están mirando a la cubierta y ven las placas solares térmicas y se encuentra que al lado están las placas fotovoltaicas, aunque no formen parte de esa instalación, sí la sienten como de ellos porque está en su casa, es que está en el techo que ellos tienen y ven que ellos han permitido que esa instalación se haya puesto y por tanto no solamente a nosotros, que somos los que nos estamos viendo beneficiados, sino al resto de vecinos o al resto de personas que forman parte de la comunidad, les llena de satisfacción. Nuestra comunidad o nuestro colectivo, además, tiene la particularidad que no solamente somos las viviendas que hemos emprendido el proyecto, sino que los consumos de las zonas comunes de donde está la instalación fotovoltaica, que tenía un contador específico, también se ve beneficiado del autoconsumo colectivo. No solamente las viviendas, sino también la instalación y el consumo comunitario de ese contador, la luz de la escalera, el gasto del ascensor, el telefonillo, son conceptos que todos utilizan día a día y que todos se benefician. Por tanto, así para comentar en resumen cuál es mi sensación, cuál es mi sentir, yo diría que estas instalaciones son maravillosas y que deberían de estar extendidas en el 100% de las comunidades. Incluso el hacer un autoconsumo colectivo, porque nos encontramos bloques de piso que a lo mejor que son más bajos que los bloques de piso que tienen al lado, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué solución puedo plantear yo si es que lo que tengo es sombra, yo no tengo una cubierta favorable o bien orientada? Bueno, pues como ya hemos visto que no solamente es el autoconsumo colectivo del bloque, sino que puedes hacer un autoconsumo colectivo de proximidad, es que puedes utilizar la cubierta del colegio que tienes al lado o puedes utilizar la cubierta del bloque de pisos que está al lado, que es más alta que tú, y entre vecinos hacéis una hermandad, hacéis una unión de, venga, vamos a impulsar este proyecto y vamos a llegar a un acuerdo y se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Por tanto, desde mi punto de vista, la legalidad actual es muchísimo mejor de la que era hace unos años. La consejería ha trabajado muchísimo para que en Andalucía estas instalaciones vayan como la seda, aunque es fundamental, es muy importante hacer bien las cosas a la primera, que no haya problemas a la hora de solicitar el CAU. Cuando solicitas el CAU tienes que indicar cuáles son los puntos de los CUPs, los suministros que se van a ver beneficiados de ese autoconsumo colectivo. No equivocarse a la hora de facilitar esa información, porque pequeños errores que a nosotros nos pueden parecer insignificantes, luego pueden acarrear muchos quebraderos de cabeza. Hacer bien las cosas es importante, incluso ir de la mano de empresas especialistas o de empresas que tengan experiencia es fundamental para que las instalaciones funcionen bien
y la impresión final sea positiva. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y es rentable? ¿No es rentable? La rentabilidad antes era, bueno, era la que era. Con la energía 5 veces más cara, pues la rentabilidad se mejora 5 veces, ¿de acuerdo? Por tanto, si antes eran algo rentable, ahora son mucho más rentables y hay que tenerlo en cuenta. Has dicho que no íbamos a comentar nada de las ayudas, pero yo creo que es importante por lo menos señalar que no solamente están las ayudas que organismos como la Agencia Andaluza de la Energía o el Ministerio pueden dar, sino que es que hay la propia ordenanza municipal puede contener dentro de su reglamentación reducciones del IBI para aquellos proyectos, para aquellas personas que hagan instalaciones fotovoltaicas. Nosotros, en el caso de mi comunidad, pues los vecinos que formamos parte del autoconsumo colectivo, en el Ayuntamiento de Sevilla existen estas deducciones y se nos están aplicando solo a la parte de la vivienda, no a otros tipos de propiedades, sino a la parte de la vivienda, el IBI que pagas de la vivienda se ve beneficiado de esta reducción. Por tanto, no es una ayuda, es una reducción, es una mejora. En general, la idea que es un buen momento para el autoconsumo colectivo y mi impresión es muy, muy satisfactoria. Perfecto, Pedro, pues muchas gracias, te agradezco. Y me alegra que esté resultando tan bien la instalación. Me apunto algunas ideas que yo creo que son importantes, el tema que has comentado, la reducción del IBI, porque además si no he entendido mal, creo que en el caso de Sevilla, si no recuerdo mal, eran 30 años, ¿no? Durante el tiempo durante el cual tienes esa Sí, reducción del IBI, ¿no? no es todo el tiempo la misma. En los 2 primeros años la reducción del IBI es el 50% y a partir del tercer año la reducción se modifica y pasa a ser el 30%, con un tope de 30 años. En otros municipios, no en todos, pero en otros municipios también se hacen reducciones similares. Sí. Hay algunos municipios que son 50% durante 10 años. Ujú. Cada Sí, municipio sí, sí, eso. dice cómo lo resuelve. Perfecto. Y me apunta también una cuestión que yo creo, una cuestión y una pregunta. Una cuestión que es importante, que cuando has dicho lo del vehículo eléctrico, que hay gente que se plantea adquirir un vehículo eléctrico, que yo creo que se enlaza muy bien con el tema de que el autoconsumo, para que realmente hacerlo viable, tenemos que adaptar también nuestros hábitos. Nuestros hábitos de consumo tenemos que intentar adaptarlos para tratar de consumir esa energía cuando se está produciendo. Y ahí es, cuanto más nos adaptemos a ese perfil de generación, más aprovechamiento vamos a tener de ese autoconsumo. Yo creo que esa reflexión es importante. Y te quería preguntar, Pedro, si tenéis considerado en la comunidad la entrada y salida de nuevos usuarios, si hay un vecino que se quiere incorporar, si está contemplado o cómo lo tenéis planteado en ese caso. Sí, efectivamente, digamos, esto es un acuerdo de los vecinos. Nosotros llevamos el proyecto a una asamblea, estaba en el orden del día de la asamblea. La asamblea inicialmente no aprobó el proyecto, sino que pidió que se hiciesen otras valoraciones y que se analizasen otras posibilidades. Entonces, pues se realizó en la siguiente asamblea una nueva propuesta que sí fue la que vio su visto bueno. La ley de propiedad horizontal, además, te recoge cómo las personas que forman parte de la comunidad pueden verse beneficiadas por las instalaciones comunitarias. Todo el mundo lo tiene asimilado cuando lo que se reparte es una instalación térmica o cuando es una instalación de gas natural. Bueno, pues el caso de la fotovoltaica es absolutamente igual. Es una instalación comunitaria y cualquier vecino o en cualquier momento puede formar parte de ella si satisface los requisitos que la ley de propiedad horizontal recoge o recoge el acuerdo. En nuestro caso, el acuerdo de los propietarios recogió lo que dice la ley de propiedad horizontal, de forma que en cualquier momento cualquier vecino puede sumarse o quitarse del uso de esta instalación. Perfecto. Sí, me parece, creo que es lo suyo tener resuelta esa incorporación, porque es verdad que habrá vecinos que inicialmente no lo vean claro, pero una vez viendo que la experiencia funciona, pues se quieran apuntar. Entonces, al ser una instalación de una comunidad de vecinos, pues lo suyo es que, bueno, que puedan entrar a continuación, ¿no? Eh,
Has comentado, Pedro, el tema del asesoramiento de empresas, el tema de ir de la mano de empresas. Entonces, aquí quería darle paso a José y un poco que nos, un poco ya que él viene más en contacto del mundo de la empresa, que nos traslade un poco la visión de esa profesionalización o de la conveniencia de esas empresas o esos profesionales que puedan asesorar. Y si puede ser también que, José, que nos plantees, si, en la medida que conozcas, posibilidades de ejecutar instalaciones, bien por inversión directa, bien porque los vecinos contraten una empresa que ejecute, o bien porque confíen en una empresa y esa empresa sea la que ejecute una especie de servicio energético para terceros y de ese servicio. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, fijaos que, aunque no queramos hablar de ayudas, para poder gestionarlas hay que ser entidad colaboradora de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero hay que ser muy exigentes a la hora de saber quién es la empresa o cuál es la empresa que nos está asesorando. Y en esto es muy claro. Al final, la variable P, es decir, el precio, es en lo que estamos acostumbrados todo el mundo a decidir, ¿no? A tomar nuestras decisiones. Pero es verdad que muchas veces, por un poquito más, y cuando, bien has dicho, quizás a lo mejor no es ni la comunidad de vecinos la que tiene que hacer el desembolso, porque ya hay empresas que están dando esa gestión, por lo cual hacen un llave en mano completo, se encargan de la financiación, se encargan de la instalación, se encargan de la tramitación, se encargan de la búsqueda de subvenciones, hacen un paquete completo a la hora de poder realizar esas instalaciones. Por eso es importantísimo que todos los ciudadanos y ciudadanas sepan a quién están poniendo la confianza. Porque yo, de verdad, a mí me están dando ganas de pedirle a Pedro su dirección para irme a vivir ya si tienes piscina, Pedro, ya es como maravilloso, ¿no? Porque me dan ganas, porque es que ese es el objetivo del autoconsumo compartido. Ese es, quizás, ya pasar de no solamente tener la luz, la puerta del garaje, el ascensor, sino que entre todos han hecho una colectividad y están siendo los propios productores y consumidores, ¿no? de su propia energía. Que probablemente, y en otro capítulo siguiente, cuando se hable de comunidades energéticas, pues se tendrá que tender a eso, ¿no? Pero efectivamente, Javier, las empresas tienen que ser solventes. Y desde la mesa de autoconsumo, y esto Isabel lo sabe mucho mejor que yo, nosotros también participamos, se hace formación de instaladores. Nosotros desde UNEF tenemos en nuestras empresas un sello de calidad de instalaciones de autoconsumo. Por tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de quién nos instala esas instalaciones. Yo creo que lo comentábamos fuera de emisión un día. Yo temo en aquellas grandes superficies que venden paneles solares para que cada vecino o vecina pueda instalárselo, ¿no? Y por eso, si no queremos dolores de cabeza, es importantísimo que primero escojamos bien a la empresa, que afortunadamente hay muchas y muy buenas. Segundo, que les preguntemos por las posibilidades, porque no todos los vecinos y vecinas, y más en la situación en la que nos encontramos, pueden hacer ese desembolso inicial, pero hay 1000 fórmulas para poder hacerlo, desde renting, desde leasing, desde con los propios ahorros ir pagando esa factura. Hay muchas posibilidades por las cuales una empresa nos pueda facilitar la instalación de autoconsumo colectivo. Y no sé si me has preguntado algo más, pero... Sí, no, bueno, el tema de empresas que nos ayuden a ejecutar, que es un poco lo que estás comentando, ¿no? Otros modelos que no solamente sea inversión directa, sino inversión por terceros que nos Claro, es que ayuden estamos acostumbrados, tened en cuenta que al final y a medida, bueno, también tenemos el crowdfunding, es algo que no mucha gente lo conoce, pero el crowdfunding no es más que buscar una plataforma de inversores. Son empresas que se dedican a prestar dinero, es un crowdlending, un crowdfunding, y son plataformas que dan una rentabilidad bastante atractiva, a lo mejor un 4,5%, un 5%, que ojalá nos digan a todos eso en el dinero en el banco que lo tenemos, y lo que buscan es simplemente una inversión con impacto positivo. Y una comunidad de vecinos es perfectamente una inversión con impacto positivo medioambiental y social, porque en muchos casos estaremos ayudando incluso desde la propia administración pública. Ojo, es que tenemos
probablemente viviendas en protecciones oficiales que podamos hacer eso y directamente podamos democratizar mucho más la energía, que a mí es un término que me encanta, poner al ciudadano realmente en el centro como protagonista de las necesidades energéticas, y no hace falta poner nada, simplemente vamos a tener unos inversores que van a poner nuestro dinero para que nosotros podamos hacer la inversión. Y ellos van a tener una rentabilidad al proyecto del dinero que vayan a prestar, vaya. Y es el crowdfunding. Ahora hay empresas que se dedican. El otro día vi yo para un colegio un crowdfunding fuera de nuestra comunidad, pero que es posible, vaya. Sí. No, realmente lo que tú dices, hay tantas opciones que muchas veces el tener tantas opciones es un poco lo que nos desconcierta porque, porque no sabemos cuál es la que mejor se nos puede adaptar. Entonces, yo creo que eso es un poco Eso es lo que tarea tú nuestra. decías, ¿no? Y por eso es lo que tú decías, asesorarse con una Sí, empresa de eso es. solvencia y que tenga experiencia suficiente en todas estas gestiones. Eso es. Y en la parte que nos toca, me refiero desde la mesa de autoconsumo, tratar de aclarar toda esa información, tratar de informar, porque yo creo que no está de más que la administración informe, no solo conciencia, sino también informe al ciudadano de qué opciones tiene o de qué manera puede ser la más ventajosa, más allá, o además de esa empresa especializada de la que vaya de la mano, pues tener un referente dentro de la administración para, de forma objetiva, le dé la información que pueda demandar, ¿no? Entonces, quedan apenas 10 minutos, entonces no quería terminar sin dejar de responder algunas consultas que están planteando. Entonces, bueno, paso a leer algunas de ellas. Dice, ¿cómo se puede contactar con la Delegación de Industria para saber si un autoconsumo individual está bien registrado en el registro? Dado que distribuidora aduce este motivo para no enviar el archivo D1 a la comercializadora y poder formalizar el correspondiente contrato. Isabel, esto creo que es para ti. Sí, esta la digo yo. Nosotros, la comunicación de legalización de una instalación es una declaración responsable. Entonces, no puede corregirse. Con lo cual, en primer lugar, la distribuidora no puede decir eso que no le ha llegado porque le han llegado todas. Eso es un error en la respuesta de la distribuidora. Pero la forma de corregirlo es comunicándose con la empresa comercializadora, que es tu responsable y puede preguntar qué es lo que le está pasando a la comunicación, o con el nuevo buzón que la empresa distribuidora está obligada a mantener de información al ciudadano, porque la empresa distribuidora es la única que es capaz de ver por dónde se está moviendo la instalación y ve todas las fases. Por eso le han puesto la obligación a ella y no a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma lo mandamos a la empresa distribuidora y ya no sabemos dónde está. Por eso no nos han puesto a nosotros esa obligación y sí se la han puesto a la empresa distribuidora, porque al final tiene que reflejarse en el contrato de acceso. Por eso la distribuidora conoce todas las comunicaciones. Entonces, dirigirse a la delegación de industria no tiene ningún éxito, porque lo que te van a decir, nosotros comunicamos de forma automática al viernes siguiente de la legalización de la instalación y no sabemos lo que ha podido ocurrir. Entonces hay que dirigirse a la comercializadora o al nuevo buzón. ¿Cómo lo arreglamos? Cuando la comercializadora me diga, es que se te olvidó poner el DNI del titular, o es que había un error en el CUPS, o es que no indicaste correctamente la modalidad. En ese momento tenemos la otra ventanilla nueva que habilitamos desde la Junta de Andalucía, que es el formulario de BEAJA. Una vez detectado el error, comprobado con tu comercializadora dónde está el problema, entonces puedes presentar un formulario de BEAJA que complementa los datos con el que nosotros volvemos a generar uno a uno que dirigimos de forma automática el viernes siguiente a la empresa distribuidora. Sigue habiendo muchas así, muchas antiguas, por ejemplo, que se legalizaron sin haber solicitado previamente el CAU. Entonces la distribuidora las rechaza o con errores en los datos. Y la forma de arreglarlo es primero detectar dónde me equivoqué, que no lo sabemos en la comunidad autónoma, y de nuevo volver a presentar un formulario que vuelva a ser una declaración responsable. Con esto vuelvo a insistir en la importancia de no volver a equivocarnos y no cometer errores. Mucha gente, bueno, nos ocurren muchos tipos de reclamaciones, ¿no? Pero este es un tipo de reclamación muy estándar. El ciudadano legalizó su instalación y luego no lo tiene compensado. Y no lo tiene compensado a lo mejor por su propia culpa, porque no ha respondido a la comercializadora en el contrato de compensación o porque no comunicó bien su modalidad y todo este tipo de errores por tratarse de una declaración responsable.
Entonces, bueno, un poco recordar que el mensaje de hacer las cosas bien desde el principio facilita todo, que nuestra voz en el mercado eléctrico como ciudadanía es la empresa comercializadora y que el nuevo buzón que se le ha impuesto de información a la ciudadanía se le ha impuesto a la empresa distribuidora. Un poco esas serían las pautas para que nada se quedara bloqueado, para que todo fluyera, ¿no? Que puede ser el proceso súper rápido. Sí, Isabel, vamos a ir, quedan apenas 5 minutos. Esta persona ha complementado la pregunta diciendo que es anterior al 244. No sé si... En ese sentido, la diferencia es que también tiene que presentar el BEAJA, porque el formulario de BEAJA también tiene un desplegable donde indicas exactamente en qué momento legalizaste la instalación. Y recordáis que en el Real Decreto 244 hubo una disposición transitoria para adaptar las instalaciones durante 6 meses a las que hubieran sido legalizadas antes. Para nosotros nos da igual que hayan pasado los 6 meses, lo que nos importa es que la legalización prospere. Entonces se presenta ese formulario de BEAJA indicando en el desplegable que es anterior al 244 y ya está, al siguiente viernes lo tiene la empresa comercial distribuidora y luego va a ir todo súper rápido. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. Vamos, si os parece, un poquito más rápido para intentar responder a todo lo que han planteado. Dice, con respecto al autoconsumo de potencia mayor a 100 kilovatios, ¿cómo se procedería a su tramitación? Esa es para mí también, Sí, ¿vale? La recojo yo esa es también. tuya. Bueno, en el sector eléctrico necesitamos partir de la normativa básica nacional y luego adaptarnos a las cuestiones que hayamos hecho a nivel autonómico para complementar, mejorar o... Entonces, bueno, la ley del sector eléctrico establece que todas las instalaciones de producción de energía eléctrica tienen autorización y solo se exceptúan de esas autorizaciones las de menos de 100 kilovatios. Por tanto, una instalación de 101 kilovatios se tramita exactamente igual que una de 40 megavatios. ¿Vale? La megaplanta que tenéis al lado de una enorme subestación tiene en principio la misma tramitación que una instalación de más de 100 kilovatios. Esa es la legalización. Por tanto, necesita una autorización administrativa previa, una autorización administrativa de construcción, que pueden tramitarse ambas de forma conjunta. Luego se construye la instalación y luego una autorización de explotación. Para intentar aliviar la tramitación en este sentido, pues en Andalucía se han puesto, bueno, no tendrían trámite ambiental, las que sean más bien pequeñas, porque depende del número de hectáreas o de la modalidad. Si es sin excedentes, tampoco tendría una tramitación ambiental complicada. Y si, por ejemplo, estamos pensando en una instalación encubierta o una instalación en terreno propio que no va a necesitar una declaración de utilidad pública, hemos aliviado la tramitación en un decreto ley reciente autonómico donde le estamos eximiendo de las informaciones públicas, de los boletines oficiales donde se recogen las alegaciones de todo el mundo. Entonces, bueno, pues es una tramitación un poco más sencilla. En cualquier caso, pues es como cualquier otra instalación de producción de energía eléctrica, no se puede diferenciar más allá de esta singularidad de la información pública. Y en nuestra web también hay un montón de información sobre qué papeles hace falta presentar, cuál es la documentación mínima, cómo hay que dirigirse. Se tramita en general por la delegación del gobierno donde está ubicada la instalación y si fuera interprovincial, pues por la Dirección General de Energía. Perfecto, Isabel. Una preguntilla más. Dicen, ¿qué papel tiene la distribuidora en el proceso? Yo creo que ya más o menos lo has comentado. No sé si quieres hacer alguna pequeña referencia. La empresa distribuidora y la empresa comercializadora mantienen un sistema de comunicaciones para cualquier contrato nuestro, vamos, nuestro de ciudadano o de empresa. Entonces, en ese proceso de intercambio, la empresa distribuidora es como el esqueleto. Y un poco la singularidad en el trámite de autoconsumo es que nos han metido a la comunidad autónoma para intentar supuestamente aliviar los trámites de la ciudadanía. Pasa que, bueno, como en otros trámites no estamos, pues es verdad que hacer que todo esto funcione de forma automática es más complicado. El papel de la distribuidora es garantizar que la instalación que sea segura, en el sentido de que, bueno, si va a trabajar en sus propias redes, tiene que saber si hay tensión o no hay tensión. Tiene que mantener activa la lectura. La lectura tiene que saber también si es una lectura de una instalación de autoconsumo o no. Realizar en ese sentido también los procesos de acceso y conexión cuando sea necesario reservar una capacidad en la red y hacer como el esqueleto de todo el sistema eléctrico.
Perfecto. Una preguntilla más. Nos dicen, ¿un CUPS puede pertenecer a 2 o más autoconsumos compartidos? Sí, sí. No sé si para no extenderme más. Sí. Sí, vale. Esta va a ser para Pedro. Pedro, por favor, muy sintético. ¿Cómo se repartió en la comunidad la inversión? Y si un vecino no quiere al principio, ¿cómo paga su entrada? Vale, solamente tienen que pagar. El acuerdo al que nosotros llegamos fue que aquellas personas que no quisiesen formar parte del autoconsumo colectivo no tenían que sufragar gasto alguno. Y las personas que promovimos la actuación y que sí queríamos hacerla, pues fueron los que pagamos el 100% de la instalación, aunque dejamos reservado una parte para el consumo de la comunidad de forma gratuita. Entonces el reparto de la comunidad se beneficia del 10% de toda la energía generada a coste cero. La comunidad no ha tenido que pagar nada. Y hemos sido las personas que sí queríamos hacer la actuación los que hemos pagado el 100% de la inversión. Si un nuevo vecino se quisiese sumar a la instalación, pues pasaría como con cualquier otra instalación comunitaria, ¿no? Tendría que, digamos, pagarle a aquellos vecinos que sí hemos hecho el desembolso inicial, pues la parte correspondiente que él vaya a utilizar. Eso viene regulado en la ley de propiedad horizontal, que habla además de cómo hay que calcular la diferencia del precio del coste, del dinero, o cómo hay que evaluar la amortización de la instalación. No es lo mismo conectarte a una instalación que tiene un plazo de amortización de 20 años en el año 1 que en el año 19, y siempre puedes hacerlo en cualquier momento. Entonces Gracias. nosotros todo eso lo recogimos. En cualquier momento puede conectarse y sufragar parte del desembolso inicial que nosotros tuvimos que hacer en la parte que le corresponda a esa persona. He intentado Gracias. ser corto, Javi, Gracias, perdona, Pedro. Venga, perdona. siguiente. 20 segundos. ¿Deben estar todos los vecinos en la misma comercializadora? No tienen por qué. No tiene por qué. No. Perfecto. Esta es complicada. ¿Se puede cambiar la modalidad individual compartido una vez funcionando? ¿Isa? Esta es complicada. Sí, sí se puede. Y habrá que ver en función de cómo se hizo la instalación de forma originalmente, si requiere de modificaciones en la instalación, típicamente pues poner un nuevo contador, ¿no? Podría hacer falta, pero sí se puede. El sistema tal y como está montado es absolutamente flexible. Vale. Aquí ha comentado Javier que se puede incorporar un nuevo vecino una vez funcionando, pero si ya está toda la energía repartida, ¿cómo se puede incorporar al colectivo? Bueno, está sencilla, está cambiando los coeficientes de reparto. Inicialmente los coeficientes siempre suman 1, pues bueno, pues quien antes compensaba tenía un 20%, pues a lo mejor ahora luego tiene un 15%. En fin, es modificar. Dice, si la distribuidora no agiliza el proceso de solicitud de punto de conexión, ¿cómo podemos reclamar? Entiendo que el correo, ¿no, Isabel? De la distribuidora o Sí, no sé. el proceso de acceso y conexión quedó regulado con las nuevas condiciones el año pasado en el Real Decreto 1183 y hay unos plazos de garantía de respuesta que si no se cumplen o si las respuestas no son satisfactorias, también existen unos mecanismos para presentar una especie de recurso, ¿no? Que se llama una discrepancia en el conflicto de acceso y conexión. Típicamente si es con la distribuidora será un conflicto de conexión y es una forma de poder reclamar. La dificultad cuando pedimos acceso y conexión es que hay que incorporarse también a todo el sistema general que hay de capacidades disponibles. Entonces tenemos una red bastante saturada, con mucho interés de proyectos grandes y es probable o posible que en el punto donde nosotros estemos interesados no exista capacidad. Por tanto, un poco la solución sería intentar evitar ese proceso de acceso y conexión. Ese proceso de acceso y conexión se evita en instalaciones en suelo urbanizable para todas aquellas de menos de 15 kilovatios y se evita también cuando estamos en modalidades sin excedente. Perfecto, muchas gracias. Pregunta, ¿la permanencia de los coeficientes de reparto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿No serán 4 meses 4 o meses. 4 4 meses. meses para poder cambiarlos? Y ya la última que tenemos por aquí, ¿una instalación de autoconsumo se puede usar en 2 CUPs distintos que no sea comunitaria? Entiendo que, Los dos bueno, no CUP es se refieren a dos consumidores. esto, Yo- entiendo que es dos consumidores distintos, bueno, supongo que el matiz comunitaria da igual que sea comunitaria, tiene que ser colectiva. Es colectiva, no Da tiene que igual. ser una comunidad de vecinos. N consumidores
N generaciones, En generaciones. N almacenamiento en las modalidades de misma red interior o a través de red. Todas las posibilidades y combinaciones son posibles con un solo CAU. Perfecto. Pues nada, lo vamos a ir dejando. Una última, el contador de salida lo pone, bueno, supongo que el contador de medida de salida, en el caso de una instalación colectiva, pues es propiedad del usuario. No sé si lo pone la distribuidora o, bueno, al final el usuario contrata con quien quiera, ¿no? Isabel, ¿Puedo? Pedro, venga. Sí, Y sí me terminamos con deja. esto. Yo cuento mi experiencia. Nosotros tenemos una instalación de menos de 15 kilovatios, ¿vale? Nosotros intentamos buscar contadores. El contador tiene que hablarse con la red de intercambio de la distribuidora, que es la que cuenta el valor o la que tiene que estar de acuerdo con el valor que ese contador ofrece. Por tanto, el contador tiene que contar con el beneplácito de la distribuidora, que es la encargada de leerlo. Nosotros estuvimos buscando contadores y no había contadores. Entonces el contador que nosotros pusimos fue el contador que puso la distribuidora. ¿Vale? La experiencia que yo tuve. Nosotros intentamos comprar el contador. En el presupuesto inicial teníamos el contador incluido y no pudimos hacerlo. No sé si hoy en día la situación ya habrá cambiado. Nosotros montamos la instalación hace un par de años. Em, mi experiencia es que efectivamente el contador es de la distribuidora y es el que hemos podido Perfecto, traer. Pedro. Oye, pues me temo que lo debemos dejar aquí. Me da rabia porque además lo hemos estado comentando antes en privado, cuestiones que podían salir y al final nos han quedado muchas cuestiones que no hemos podido tratar, porque es verdad que esto del autoconsumo colectivo da mucho de sí, dudas que nos han ido surgiendo. Si uno se lee la hoja de ruta, ve hacia dónde va el autoconsumo colectivo, simplificaciones administrativas, gestor del autoconsumo colectivo, coeficientes dinámicos, en fin, es un tema, incluso los procedimientos administrativos que se tendrán que ir ajustando y optimizando, es un tema que yo creo va a dar mucho juego en los próximos años, que yo creo que haremos bien en seguir la pista, en animarse, el que no lo tenga claro que se anime porque de verdad que merece la pena. Ya tenemos el caso de Pedro y tenemos otros muchos casos y están realmente contentos. Coyunturalmente ahora más con el tema del precio de la energía, pues al final se están beneficiando más, con el tema de la pandemia, quien la tenía entonces pues también le vino bien. Y en cualquier caso, que tengamos claro que a futuro la energía difícilmente va a bajar, el coste energético va a ser importante. Entonces, en la medida que seamos capaces de generar nuestra propia energía, vamos a tener esa suficiencia energética y de algún modo, vamos a ser más independientes de esos costes energéticos que a la lastra pues a la larga nos van a ir incrementando. Y nada más, agradecer que hayáis venido, los que me habéis acompañado, que estéis aquí y los que nos estáis escuchando todavía, que nos estéis escuchando aquí hasta el final. Y nada más, muy buenas tardes a todos. Venga, Venga, Hasta luego, muchísimas gracias. hasta gracias. luego. Gracias, Hasta hasta luego. Adiós. luego. Adiós.